Siempre nos están pidiendo decisiones. ¿Para quién la innovación? Yo puedo hacer innovación para satisfacer los intereses de otros, pero tengo que estar consciente de para quién estoy trabajando. Unas últimas cositas. A ver, ahí. Primera cosa sobre algunas características de la innovación, y quiere decir que la innovación siempre es política. No existe la innovación neutra. Siempre es política porque siempre está orientado por intereses, por propuestas, por visiones y, como diría Paulo Freire, por los sueños que nos hacen esforzarnos para, ¿cierto?, lograr estas utopías, que son los sueños, son utopías, pero no son ucronías. No están aquí, pero no significa que están fuera del tiempo. No están aquí, pero están siendo. Y eso es lo que explica por qué todos estamos en esta sala. La segunda cosa que quisiera decir de la innovación, siempre es estratégica. La innovación siempre se hace para obtener fines, para ciertos propósitos. Por eso es estratégica, no se hace porque sí. Yo no voy a innovar porque sí, a menos que tenga la idea, ¿no es cierto?, de que haciendo ciertas cosas, no sé, me entretengo, me divierto, lo encuentro bonito, pero cuando lo hacemos en serio en el mundo del currículum y de la formación, siempre hacemos propuestas de orden estratégico. La innovación siempre tiene un costo, que significa dejar de hacer otras cosas. Es igual que el currículum. Cada vez que uno incorpora elementos al currículum, a la enseñanza, inmediatamente está dejando otros fuera. El currículum es esencialmente selección de los contenidos y de los saberes que una escuela, un grupo considera relevante. Hay un costo. Y como tiene un costo, siempre tiene un componente de dolor. La innovación siempre va a significar renuncias. La innovación siempre es parcial, compañero. Nunca se logra la racionalidad de la propuesta. Y no se logra la racionalidad de la propuesta puesto que vivimos no en el mundo de la razón, sino que vivimos en el mundo de la realidad en la cual la razón tiene, diría yo, un rol menor, donde esperamos mucho más que la racionalidad, la razonabilidad, y donde también encontramos que hay otros componentes que están fuera de ese rango y que constituyen, ¿no es cierto?, lo esencial humano, que tiene que ver con las pasiones, ¿no?, con los amores, con los afectos, con los rechazos, con toda la pequeñez que también acompaña a aquello. Siempre es parcial. La innovación siempre toma tiempo y recursos, como un poco replicando lo anterior, no es gratis. ¿Ya? Y eso tiene que entenderlo la institución. Yo estoy hablando de mi universidad, por cierto. A nosotros no y toda la cosa, ya, esto cuesta, no, pero no hay plata. Pero póngase la camiseta, sí. Usted sabe que la camiseta a uno le tapa cierta parte. Y si te quieres tapar otra, se te destapa aquella. No alcanza. Y hay aquí un tema grave de tiempo y recursos, de financiamiento, no solamente para el acto innovativo, sino para su mantenimiento en el tiempo. Y finalmente la innovación siempre es localizada. Siempre es en el tiempo, en el espacio, en un entorno organizacional, en una cultura, en la historicidad y la materialidad de las condiciones en que actuamos. La innovación siempre se da en esa referencial, ¿no es cierto?, de la historicidad de los eventos. De tal manera que podemos hablar de innovación, sí, pero es mucho más interesante pensar en las innovaciones, pues la innovación es un amplio rango de posibilidades. Algunas preguntas. ¿Siempre es deseable toda innovación? Puesto que la innovación se pone casi como un desideratum universal, ¿ya?, una especie de imperativo categórico, ¿ya? ¿Siempre es deseable? Yo creo que hay innovaciones no deseables, ¿no? Como cuando inventaron la bomba atómica, es una innovación. El doctor Aníbal Lecter también innovó en artefactos quirúrgicos,
¿Siempre es deseable? No siempre es deseable. Más aún, puede ser deseable para algunos y no para otros. Pongamos, por ejemplo, la invención o la innovación que tiene que ver con el manejo del genoma. Yo estoy hablando de las semillas. Es una innovación científica y tecnológica de primer nivel. ¿Es deseable? Sí, pero para algunos. No es deseable para los campesinos. No es deseable, ¿no es cierto?, para los campesinos del altiplano, en mi país, en Bolivia, en Chile, en Perú, cuando ellos que han sembrado la quinoa por, no sé, 2.000, 3.000 años, ahora tienen que pagar por sembrar la semilla de la que ellos son los dueños originales. No es deseable. ¿Es la innovación éticamente neutra? ¿Cuáles son los criterios de rigor para la innovación? Coherencia con la propuesta institucional, pertinencia con los contextos de la historicidad y la materialidad de las cosas, viabilidad, o sea, el acuaterrealismo, consistencia interna, la capacidad autocorrectiva, o sea, sistemas que se autocorrigen, y la legitimidad, que es la cuarta pregunta. ¿Cuándo es legítima la innovación? Y la legitimidad no tiene que ver solamente con que hemos cumplido las leyes y las normas. Eso tiene que ver con la legalidad de nuestros actos. Pero la legitimidad tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, los grupos, las comunidades con las cuales estamos trabajando, actuando y con las cuales queremos innovar, legitiman, aceptan y declaran propia esta propuesta. Por eso hay que mantener la vigilancia, compañeros. Cada vez que innovamos debemos estar vigilantes. Vigilancia política, la vigilancia ético-ciudadana, los intereses de quienes estamos sirviendo. Vigilancia epistémica, cómo estamos construyendo conocimiento y qué tipo de nuevo conocimiento estamos relevando, cómo, con quiénes, dónde lo validamos, ese saber. La vigilancia ontológica, el que está asociada, ¿no es cierto?, a qué tipo de profesional estamos proponiendo y cómo, ¿no es cierto?, esa construcción identitaria se va desarrollando a través de nuestras prácticas pedagógicas. Y la vigilancia ideológica, es decir, cómo se meten o nosotros introducimos nuestras propias ideologías en lo que hacemos. Y eso es inevitable. No podemos ser ideológicamente neutros. Lo que sí debemos ser ideológicamente honestos y declararle al otro: esto es lo que yo creo, esto es lo que pienso. Bien. Dicho esto, habiendo ocupado menos de los 45 minutos iniciales, les dejo una página abierta para sospechar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos con el maestro Dafni Rosado, por favor. Muy bien. Siempre que uno escucha a alguien, conviene ubicar desde dónde se habla, y Gustavo ha hecho referencia a su experiencia en Chile y a su formación en el campo de la filosofía. Y eso es importante en la medida que deja preguntas que tienen esa marca, tienen esa referencia en la historia de vida, y como lo ha hecho él, en mi caso diría desde dónde se habla, y ustedes saben lo que hago aquí y las tareas que me ocupan. En ese sentido, entonces, el tema, que es un tema vastísimo, innovación curricular, egreso y desempleo, lo voy a tratar de abordar contemplando tres aspectos. El primero es la innovación en educación, y situándolo en la experiencia que procuramos vivir, es decir, los cambios para mejorar el aporte social de nuestra institución en relación con la dinámica y la vida de nuestro país. ¿Por qué así? Porque lo hemos reiterado, la vida social no se detiene. Los alumnos que hoy ingresan al aula en la que ustedes trabajan presentan algunas diferencias, sobre todo para aquellos que tienen 15 o 20 años trabajando aquí respecto de sus primeros alumnos.
Pero no solamente los alumnos pueden mostrar diferencias, sus nuevas culturas, sus nuevas formas de expresión, sino también los maestros. Las personas no necesariamente son las mismas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay un momento en el que ciertas dolencias corporales se presentan y no se habían presentado antes. Lo que quiero decir, no hablemos de eso. Lo que quiero decir es que la vida social discurre en el tiempo, no se detiene y hay transformaciones que vienen por factores muy diversos. Un colega, un familiar, un conocido que migró y regresa y trae consigo referentes nuevos a la vida social de las comunidades, para citar solo un caso, cuando tenemos comunidades en donde el 50% está fuera del país y hay entidades en donde eso está bien documentado. Entonces, lo que me interesa señalar es que la vida social no se detiene, se está transformando y que la escuela, para responder mejor a esa dinámica, tiene que transformarse con un cierto sentido, como nos lo ha hecho ver Gustavo. En nuestro caso, hay una propuesta educativa, lo voy a referir para la gente del instituto, es el MEI, el Modelo Educativo Institucional, que tiene 3 ejes principales en los que se viene desplegando. El desarrollo de competencias, reitero una vez más para lo que lo han escuchado, que es un término polisémico, en donde tenemos concepciones limitadas, instrumentales y concepciones más amplias. Nuestra propuesta es el desarrollo más complejo, más amplio de nuestros jóvenes. No tenemos una postura instrumental. A eso le llamamos una formación integral. ¿Para qué? Para incrementar las capacidades de nuestros jóvenes de intervenir en la transformación de sus vidas, de la vida, del entorno en el que se desarrollan y, por supuesto, a partir de eso, la humana y modesta contribución a la transformación de dinámicas más amplias. Al decirlo de esta manera, no tenemos planteamientos mesiánicos, ¿sí? Es a partir de desarrollar las capacidades de los sujetos en lo individual que forman parte, por supuesto, de grupos colectivos, que procuramos una mayor capacidad social de intervenir en el mundo y orientar sus transformaciones. Y esta innovación la queremos ligar, la estamos ligando a evaluar los efectos de los cambios que hemos hecho en los últimos años, para corregir, para ajustar, para afinar mejor lo que estamos haciendo, porque las transformaciones en educación son muy complejas y tenemos que pulsar, tenemos que ver qué tanto hemos logrado lo que nos propusimos, y como hacemos trabajo humano, y trabajo humano quiere decir que a veces nos equivocamos, corregir donde hay que corregir. Permitirse cambiar es algo que compete a cada quien. Pasar a otra cosa es una decisión que compete a cada quien frente a este mundo que se está transformando. Me detengo con un último comentario. Nosotros trabajamos para desarrollar capacidades en las nuevas generaciones. Estamos en contacto con esas nuevas generaciones íntimamente. Hay personas aquí que tienen hijos, nietos, sobrinos, vecinos, etcétera, etcétera. Y con esos seres cercanos podemos constatar, por ejemplo, la ventaja en un momento dado de advertir que ciertas formas de intervención son ineficaces y que hay que pasar a otra cosa, que hay que cambiar para producir el efecto que nos interesa en los seres que queremos. Y también queremos a los jóvenes estudiantes. Y por eso buscamos formas de intervención apropiadas para los jóvenes de este tiempo y no de aquel en el que alguna vez fuimos jóvenes. Entonces, quiero plantear el tema de la innovación en educación como una posibilidad que nos remite al compromiso ético de trabajar en educación, en tanto lo hacemos para la
el desarrollo de capacidades de las nuevas generaciones. ¿Cuáles son esas nuevas capacidades? ¿Para qué desarrollarlas? Y luego algo que puede ser arduo para cada uno de nosotros. ¿Cómo desarrollamos en otro las capacidades que nosotros no tuvimos? Eso es un reto. ¿Cómo desarrollamos en sus seres cercanos, en sus hijos, sus nietos, sus vecinos, capacidades que hoy son necesarias en cuanto a las formas de relación, que no fueron aquellas que probablemente nosotros tuvimos que desarrollar? Había una máxima en la escuela, siéntate y cállate, y había otra máxima, cállate y siéntate. ¿Sí? ¿Cómo hacemos hoy para intervenir de manera distinta y encauzar los ímpetus de nuestros jóvenes, esos que ustedes miran todos los días en las aulas, para desarrollar las capacidades que se requieren? Ese es un compromiso ético. A veces todos hemos compartido la inquietud de decir, no sé qué hacer. ¿Sí? Y ahí buscamos colectivamente cómo trabajamos ahora con nuestros jóvenes. Ese sería un primer telón. El segundo es egreso y trabajo. Y para abordarlo, primero les plantearía que entre nosotros y entre nuestros alumnos habemos quienes estudiamos y trabajamos. Estábamos en la escuela y trabajábamos. Y aquí, al decir esto, quiero plantearles que el que trabaja aprende de otra manera. Sobre todo cuando trabaja en aspectos relacionados con aquello que estudia. ¿Sí? Un chico, yo tuve alumnos que se formaban en el ámbito de la ingeniería bioquímica de alimentos y trabajaban en una gran empresa panificadora que tenía unas instalaciones no muy lejos de aquí. Y la manera en la que ligaban lo que hacían en el trabajo y lo que aprendían en la escuela era una manera realmente interesante. Aquí una anécdota. Nosotros tenemos relación con algunas empresas interesadas en nuestros alumnos, algunas de ellas grandes empresas. Con una de estas, alta tecnología, hablando con la persona encargada de recursos humanos, yo le pregunté cuáles eran los criterios de ingreso y por qué se interesaban en nuestros jóvenes de una de nuestras escuelas de ingeniería. Me dijo sus criterios y me planteó que no solamente se interesaban en los jóvenes de altos promedios, que habían encontrado que había un conjunto de jóvenes de promedios medios que habían resultado especialmente talentosos. Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque hemos encontrado que la gente que estudia y trabaja desarrolla competencias que los otros no han desarrollado. Y con esto lo que quiero decir es que la valoración de las capacidades de las personas tiene referentes distintos a los que pudiéramos pensar o nos imaginamos. Cuando entramos en contacto efectivamente con el mundo del trabajo, cuando llegamos a las empresas, cuando hablamos con la gente, cuando entramos a las instalaciones, descubrimos otra historia. Tengo un buen amigo que se dedicó a trabajar sobre el trabajo. Él estudió sociología y se estudió las teorías, estudió el taylorismo totalmente, completamente. Nada más que se tomó la libertad de ir a las empresas y ver la organización del trabajo, no desde el libro, en la empresa. Y él, que ha escrito sobre esto, me decía que le había costado trabajo admitir que la idea que tenía del taylorismo, según el libro, no correspondía con lo que sucedía en el mundo del trabajo. ¿A qué me refiero? Encontraba que había saberes muy complejos en el ámbito del trabajo, en el trabajo agrícola, en el trabajo en la fábrica, en la prestación de servicios, mucho más complejos que lo que la gente que escribía libros sin hacer aquello sobre lo que escribía, decía. Porque lo que había
era una suerte de desprecio por ese trabajo, ¿sí? Entonces se encontraba que el trabajo en el campo implica saberes muy complejos que a veces la escuela no reconoce, o bien en la fábrica. Con esto lo que quiero plantear es la posibilidad de recuperar una complejidad a la que no nos hemos acercado quizás suficientemente, que es la del mundo del trabajo. Termino con una anécdota. En el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Empleo y las Cualificaciones, que está en Francia, hacen una tarea que es abocarse a esto que hacía el colega del que yo he referido la anécdota, y era abordar qué sabía la gente que trabajaba, y lo sistematiza. Y lo que encuentran coincide con lo que he comentado anteriormente. La gente sabe muchas más cosas para hacer lo que hace que lo que se imagina. Y a veces no lo ha dicho. Y con esto lo que quiero decir es que los maestros, los colegas que están en este auditorio, que hacen tareas distintas, tienen saberes mucho más complejos, y cuando empiezan a hablar de esos saberes, empiezan a darse cuenta que ahí están y qué se requiere para hacer eso que hacen. Y eso que hacen es complejo. Entonces, estamos en el tema egreso, estamos en el segundo tema, que es egreso. Pero el egreso quiero ligarlo al trabajo y he intentado hacerlo por este camino que ahora comento. Están las historias de quienes egresan y buscan trabajo, pero aquí hay que recuperar algo que está sucediendo. Ustedes saben que hay regularmente ferias de empleo aquí en el instituto, y esto lo que hace es que lleguen con nosotros un número de empresas que ha venido creciendo semestre a semestre, y un número de alumnos que pasan y que ha venido creciendo semestre a semestre. Es decir, hay un dispositivo para pasar de la situación del egreso próximo al mundo del trabajo. Y resulta que estas empresas que requieren gente inician la búsqueda cada vez más temprano. Tengo algunos datos de cómo encuentran a jóvenes del área de ciencias e ingeniería en el segundo o tercer semestre, y empiezan a hacer vínculos. Permítanme decirlo de una cierta manera, hay ciertas capacidades complejas que requieren, si ustedes me permiten decirlo, talento que no es muy abundante. Y esa búsqueda entonces la inician desde temprano. Debo decirles, por ejemplo, que en el caso de la unidad de Guanajuato, una empresa automotriz alemana va y busca a los jóvenes y ofrece estancias en la planta en Alemania, a la que van nuestros jóvenes y luego regresan. Y al decir todo esto, quiero subrayar que estamos en esta institución particular, el Instituto Politécnico Nacional, y que en esa circunstancia se van a presentar fenómenos como los que acabo de describir, que probablemente en otras instituciones no se presentan de esta manera, y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no podemos generalizar. Lo que nos sucede aquí, llevarlo a otros sitios, y lo que sucede en otros sitios, traerlo acá. Hay que situar en qué contexto, en qué institución abordamos estas relaciones entre formación y trabajo, sin perder de vista lo que sucede en la dinámica regional, la zona metropolitana, y por supuesto nacional, el país, pero no solo ahí. ¿Qué sucede en la dinámica mundial? Porque ha habido una modificación en la División Internacional del Trabajo que data en su última oleada de los años 70. Eso es lo que nos permite entender por qué hay un traslado de la producción manufacturera en nuestro país, automotriz, y ahora en México, de los autos que se fabrican, la mayor parte se exporta, y se fabrican piezas para helicópteros y aeronaves que antaño no se fabricaban aquí.
Entonces, lo que quiero decir con esta última referencia es que el mundo del trabajo, lo mismo que la vida social, se está transformando incesantemente, pero de manera irregular. Y eso está modificando las dinámicas de los mercados de trabajo en México, en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera. Trabajar en educación, como lo hacemos nosotros, para la formación profesional, nos obliga a mirar qué está sucediendo con esas dinámicas para plantearnos qué hacemos en nuestra escuela para cumplir nuestro propósito. Dicho esto, abordamos un tema que es un tema que se ha desarrollado, que es el tema de empleabilidad, es decir, la probabilidad de empleo según la formación. Eso se hace con los datos, con la información nacional, particularmente de las encuestas de ocupación a escala nacional. Nuestra encuesta de ocupación que se registra día a día y que nos permite valorar qué sucede con el empleo y la empleabilidad dependiendo de qué estudiaron las personas, cuál es su formación o cuál es su experiencia. Sí es cierto, tenemos una tasa de desempleo abierto alta del 5%, no es del 18% como en Europa, porque en nuestro caso lo que tenemos son mercados de trabajo donde eso que se ha dado en llamar sector informal es muy amplio. La gente se allega a ingresos, tiene trabajo, pero bajo condiciones en donde no hay necesariamente protección social. Sin menoscabo de ese delgado segmento en el sector informal de muy altos ingresos, porque controla, por ejemplo, la distribución y venta de mercancías non santas, ¿no? Digo, estoy hablando de la piratería,